mensaje de hoy. Entonces los invito a tener abiertos aquí en Génesis capítulo 22, que hemos leído, ¿sí? Es casi todo el capítulo. Y como ustedes pueden ver, el título es Cristo, nuestro sustituto. Yo creo que de las doctrinas olvidadas, pero no la doctrina como un conocimiento complementario, realmente la gente de hoy, el evangélico de hoy, el cristiano evangélico de hoy, tristemente, cuando se le pregunta de la salvación, cuando se le pregunta cómo fuiste salvo, o se le pregunta, bueno, explícame el evangelio, muchos van con el tema de que Dios ama a las personas, que, bueno, por amarlos tanto envió a su Hijo Jesucristo. Y eso es verdad, una parte de la verdad, pero nadie, casi nadie habla, y espero que nosotros seamos la excepción, casi nadie habla de la sustitución. O sea, la necesidad de que alguien muera en lugar del pecador. Y yo soy pecador, y vos sos pecador. Pero las personas, es como que el mensaje del Evangelio es otra cosa, parece. Pero el mensaje del Evangelio es el mensaje de la sustitución. Esa es la clave del mensaje del Evangelio. Nunca nos olvidemos. Si no hablamos de sustitución, y explicando lo que hoy vamos a ver, ¿no? Si no hablamos de sustitución, no estamos predicando el Evangelio. O sea, estamos predicando esas buenas nuevas, pero que no tienen que ver con el mensaje central de la Biblia. El mensaje central del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es Cristo muriendo por el pecador, o sea, sustitución. Y en esta historia del Antiguo Testamento es la preferida, es la máxima que tenemos. Es como decir, bueno, tengo que patear un penal y está sin arquero, tengo que hacer un gol, tengo que hablar bien de la sustitución, pero aún así es difícil. Le pedí ayuda al Señor esta mañana, que podamos ver esta historia, que no solamente nuestra mente se vea ilustrada, sino que nuestro corazón se vea rendido al Señor por la idea de lo que Él hizo en nosotros a través de la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, vamos a ir viendo versículo por versículo. Vamos a ir viendo también cómo esto fue anunciado en el Nuevo Testamento, qué conexión tiene y la similitud que tiene la historia del ofrecimiento de Isaac por parte de Abraham con el ofrecimiento de Cristo en la cruz por parte del Padre. Ese es el contexto que tenemos que tener en mente. Abraham y Isaac, padre e hijo. Y en la cruz también no está el hijo solo, está el Padre también con él. El Padre y su Hijo amado, en quien tiene contentamiento, que es perfecto, santo y puro, que es su Hijo Jesucristo. Vamos al versículo 1 del capítulo 22. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. La palabra probó, en otras traducciones está como tentó. Resulta que en el hebreo es la misma palabra, ¿sí? Tentó y probó. Cuando la Biblia dice que Dios no tienta a nadie, no quiere decir que Dios no prueba a nadie, Dios te prueba. Dios nos envía pruebas. Pero Él no tienta en el sentido de empujarte al mal. Ese es el contexto. Cuando en el Nuevo Testamento decimos, Dios no tienta a nadie. ¿Y cómo es que Dios tienta también? A veces encontramos versículos que dice que Dios prueba. Bueno, lo tienta en el sentido de probar su fe, no en el sentido de empujarlo al pecado. Es el versículo 1, que bueno, esa aclaración la tengo que hacer porque si alguno leyó en la versión 1909, se preguntará, ¿qué es esto de probó y tentó? Son lo mismo. Una tentación es una prueba y una prueba es una tentación. A veces usamos la palabra tentar en el sentido de prueba. Vamos a tentar esto si funciona o no. Bueno, las palabras se usan de una u otra forma. El versículo 2, comenzamos con la historia. Pero antes de ver esta historia, tenemos que recordar lo que pasó. Simplemente recordamos lo que vimos domingos pasados. La promesa de Dios de hacer de Abraham una nación grande. Abraham y Sara, al recibir primero a Abraham la promesa, pasaron mucho tiempo, ¿sí? Y el hijo no nacía y no venía aquel que iba a ser el descendiente supuestamente, que después se iba a extender toda su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Entonces ustedes recuerdan que tanto Abraham como Sara quisieron, entre comillas, ayudar a Dios
teniendo un hijo con una sierva llamada Agar, y ese fue Ismael. Pero ese no cumplía el plan de Dios. El plan de Dios era que de su propia esposa, sí, de su propio matrimonio, y de Abraham obviamente, iba a salir la descendencia. Esa descendencia que iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Dios también envía, recuerdan, antes la destrucción de Sodoma y Gomorra, hay una cristofanía, una aparición de Cristo con dos personas que son ángeles. Los dos ángeles se van a hacer su asunto en Sodoma y Gomorra, ustedes ya saben la historia esa, y es el que le promete a Abraham nuevamente, ya de una forma casi personal, que van a tener un hijo y van a poner su nombre Isaac. Y sabemos que Isaac significa risa, porque incluso Sara se ríe diciendo, yo ya tengo una edad que no puedo tener hijos y tampoco mi esposo podría tenerlo, casi técnicamente hablando, médicamente hablando. Sin embargo, Dios hizo el milagro de que la mujer, que aparte de ser estéril, estaba entrada en años, y Dios hizo el milagro de que pudiera concebir. Ahora, imagínense cuando nació Isaac. Eran toda, no sé, la familia de Abraham estaba enfocada en ese muchacho. Sabemos que después tuvo problema con Ismael y que Ismael, tanto como su madre, fueron expulsados del campamento. Pero acá nos encontramos en un momento en que la vida de Abraham está más tranquila. Ya no está la competencia de Ismael, está con su hijo Isaac, ya supuestamente un joven, ¿sí? No sabemos exactamente, algunos dicen 20 años, otros dicen 15, pero por allí, o sea, casi un adolescente, un joven, se encuentra en esta parte del relato bíblico que tenemos ahora. O sea, cuando las cosas están bien, decir, bueno, ya seguramente Isaac se casará cuando sea más grande y tendrá familia y de allí vendrá todo lo que Dios nos prometió. Pero ahora Dios le dice, ese único hijo que tiene, tómalo, dice el versículo 2. Toma ahora tu hijo. Dios aclara, tu único, ¿sí? Tu único, Isaac. Y agrega, a quien amas. Y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. A todos nos gustaría que la Biblia diera más detalles, que nos diera detalles de la reacción de Abraham, que nos diera más detalle de todo el entorno. Pero la Biblia no da detalles. Pero podemos suponer cosas que son valederas a pesar que la Biblia no da detalles. Yo creo, y esto lo decía un predicador que se llama R.C. Sproul, que muchas veces la iglesia, la gente, el creyente ha cometido el error de tomar a Abraham como el padre de la fe que bien es, pero como alguien que realmente lo hizo esto como un trámite, o sea, no sufrió, no le impactó, dice, ve a sacrificar tu único hijo, a quien amas, y que Abraham va a sacrificarlo ciegamente, no cuestiona a Dios, no le pasa ninguna emoción por su interior. Todos sabemos que no es así. Abraham era tan humano como nosotros. Entonces, cuando uno lee esta historia y que somos padres, quizás podemos comprender un poquito más profundo esto, de decir, vos tenés un único hijo y que todo ese trasfondo para tener ese hijo costó, digamos, la paciencia de ellos. Para Dios no hay nada imposible. Dios lo hizo nacer por un milagro. Pero toda la expectativa de años y de años centrada en tener un hijo, y cuando lo tienen, y cuando ya no hay más conflicto en la casa, ya no hay un competidor, digamos, por quién iba a ser el descendiente, ya Ismael no está, formó otra tribu, otra nación. Justo en ese momento Dios le dice, ofréceme tu único hijo. Y la carga queda sobre el corazón de Abraham. Él no le puede comentar esto a Sara. Sara se hubiera prendido de su cuello y no lo dejaría ir cuando ensillaba ese asno diciendo, ¿a dónde? No quiero saber nada. Es la fe de él. Él, si bien acá la Biblia nos dice que hace lo que Dios le dice, nosotros tenemos que saber que él tuvo un peso por esto. Si te piden sacrificar a alguien, uno diría, primero diría Abraham, si yo fuera Abraham diría, ¿pero cómo, Señor? En la tierra de donde nosotros salimos, de Ur, se ofrecían sacrificios humanos. ¿Por qué ahora, Señor, me pides un sacrificio humano? Pero se ve que Abraham por lo menos no tuvo esa queja o no tuvo ese razonamiento. Pienso que el problema de Abraham
el principal problema no era de poner a Dios una crítica diciendo cómo pides un sacrificio humano, porque él sabía que iba a resucitarlo Isaac, después vamos a ver eso. Sino que el principal problema de Abraham es que él tenía que matarlo. Ese era el punto principal. Supongamos, hipotéticamente, y ha pasado esto en la historia, donde se le informa a un padre que su hijo va a ser ejecutado, tiene una pena de muerte, y el padre dice, oh, yo no puedo ver, y la madre se tapa los ojos y dice, yo tampoco puedo ver el momento que llegue esa hora. Y así ocurrió en muchos momentos de la historia. Pero una cosa distinta es que le pidas a un padre que mate a su propio hijo, porque él tiene que verlo morir, y porque él es el instrumento para matarlo. Entonces, todas las cuestiones se agravan, y la Biblia no lo dice, pero nosotros lo sabemos, porque somos humanos y compartimos esa humanidad con Abraham, cómo nos hubiéramos sentido nosotros en esa situación. Entonces, al comenzar a leer esta historia, tiene que sacarnos la misma Biblia, ese velo, es decir, es una cuestión muy seria. Esta no es un dibujito animado que se le muestra a los chicos diciendo, bueno, Abraham se preocupó un poquito y fue a cortar leña y ensilló el asno y vamos a sacrificar a Isaac en el monte que Dios nos diga. Esto es sumamente dramático y sumamente para Abraham una prueba de su fe que no es solamente en la acción. Por lo que él hace es, en el versículo 13, Abraham se levantó muy de mañana, era por cumplidor o porque no podía dormir. No lo dice la Biblia, pero yo calculo que no podía dormir. Yo no sé si ustedes podrían dormir con una noticia de esa. Y enalbardó su asno, se lo preparó, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que le dijo. No encargó a nadie esto, él lo hizo. Cortó leña para el holocausto. En cada corte de leña también pensaban lo que tenía que pasar. Estaba cortando leña para que luego del sacrificio quemara a su hijo. O sea, en toda esta preparación y en el anuncio, Abraham está siendo probado. Y fíjense en que hay un detalle. En el versículo 4, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Quiere decir que caminó 2 días, estuvo 2 noches, más las que se levantó temprano, seguramente sin poder dormir. Y al tercer día, o sea, no era un lugar cercano, no era un lugar que podía arrepentirse e irse. Al tercer día, ¿sí?, levanta su mirada y Dios le indica, ese es el monte al cual tienen que subir, al cual tienes que subir y ofrecer a Isaac. Entonces nosotros vemos que fue una situación muy traumática para Abraham. Pero tenemos que pensarlo humanamente para después entender bíblicamente el sacrificio de Cristo en la cruz. El padre tiene 3 días para pensar esto. ¿Tenía tiempo de volverse? ¿Tenía tiempo de tirar la leña y, bueno, nos volvemos? No voy a cumplir. Señor, te fallo. No puedo cumplir esto que me pides. Traumáticamente lo cumplió, pero lo cumplió. Él tenía una fe. Hay algo que la Escritura no nos dice en el Antiguo Testamento. No lo dice claramente, pero lo vamos a leer, pero sí lo dice explícitamente en el Nuevo Testamento. Y es el Espíritu Santo el que inspira la Escritura, recordemos. ¿Sí? Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y no dice volveré, dice volveremos a vosotros. ¿Está mintiendo acá Abraham? Él pensaba, digamos, que ocurriría esto, ¿acaso? Que irían al monte. Imagínense que deja a los 2 siervos aquí. El monte estará, no sé, a 1 kilómetro o más. Y van subiendo, mata a Isaac, queda Isaac incinerado en la punta del monte. Él baja solo y le preguntarían a sus siervos qué pasó con Isaac, el muchacho. Lo ofrecí en holocausto a Dios. Él no está mintiendo. Él le dice, vamos a ir y vamos a volver. Pero él tampoco está diciendo que va a ir y va a evitar el sacrificio de Isaac. Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, el Nuevo Testamento da la respuesta. Hebreos 11, 17 al 19. Podría suponerse que alguna tradición oral ampliaría esto, pero Dios consigna en su palabra lo que el Espíritu Santo quiere.
Hay una parte en las tradiciones orales que han pasado a la Escritura porque el Espíritu Santo quiso, que se llama adiáfora, por ejemplo, cuando Jesús dice es mejor dar que recibir, no los encontramos en ningún evangelio. Sin embargo, lo encontramos en las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Dios quiso consignar el dicho de Jesús, que no está en los evangelios, en las cartas paulinas, que es igualmente su palabra. Algo quizás el pueblo de Israel sabía por tradición oral, pero que no está consignado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios decide poner esto que vamos a leer ahora en el Nuevo Testamento. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado y ofrecía al unigénito que había recibido las promesas. Habiéndole dicho esto, en Isaac te será llamada simiente. Fíjense en esto. Pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Pensando en la agrafa, perdón, no adiáfora, es eso que no está escrito. ¿Habrá comentado Abraham diciendo yo realmente cuando fui y dejé a los dos jóvenes y a los dos siervos de él y fui al monte, yo sabía que iba a volver con Isaac, yo sabía que iba a volver. Entonces él no mintió y él tenía esa esperanza, ¿nos damos cuenta? Aún así era difícil, aunque consolador. Él pensaba esto, ¿no? Que lo iba a degollar, que él iba a prender fuego. Él se había hecho con los animales esto. Por su experiencia con los animales, quedaban las cenizas allí, en el altar. Pero él esperaría que, estando las cenizas, se daría vuelta y tendría a Isaac de nuevo al lado y volvería a bajar del monte y regresaría a casa. Si nunca contemplaste esto, es así. La Biblia lo dice. No pensando que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también volvió a recibirlo por figura. La figura que representa a Isaac es Cristo. ¿Sí? Entonces, esto era la fe de Abraham. O sea, no solamente la fe para sacrificar a su hijo, sino la fe de que Dios lo resucitaría a su hijo. Dos cosas. Entonces ahí entendemos completo el panorama de lo que llamamos bíblicamente el padre de la fe. Entonces, ahora que comienza la escena del sacrificio, porque es un proceso también, es el proceso de subir el monte, vamos a ir entendiendo que esto es por figura, esto es un ejemplo que no se concretó, sabemos, de lo que Dios iba a hacer y que se iba a concretar con su Hijo Jesucristo. Y quiero que prestemos atención a los elementos y a los detalles. Aunque son breves, los detalles que da la Biblia son lo justo y necesario para entender en profundidad el misterio del Calvario y para darlo a revelar de una manera que podamos entender más en profundidad lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz. En el versículo 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. No sabemos si el fuego lo encendió al pie del monte y subió con una especie de antorcha, o el fuego es otra metonimia, como dije recién, antes de la reunión, antes del mensaje, perdón, de decir, bueno, lleva algo para encender el fuego. La cuestión es que, vamos a tomarlo literalmente, toda la leña que cortó, que era bastante pesada, la cargó sobre la espalda de Isaac. Y él tomó en su mano un cuchillo y el fuego. Entonces acá hay tres elementos, hay madera, hay un cuchillo y hay fuego. Y hay un proceso, subir esa montaña. No se olviden de estos tres elementos porque vamos a volver a explicar eso. ¿Sí? 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta obvia, ¿no? Subían solos a ofrecer un sacrificio y él ya había visto que todos los sacrificios incluían algo, un animal, y ahí no había ninguno. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Creo que Abraham, nuevamente, no miente, no le dice explícitamente, pero dice que Dios se proveerá.
Inconscientemente, quizás lo ayudó Dios a profetizar lo que sí iba a pasar. Pero él tiene esta idea, Dios se va a proveer, ¿sí? Y si fuera él, Isaac, el que se proveía, él tenía la seguridad de que si bien podía morir, Dios se lo iba a restituir. Entonces, nuevamente, la fe de Abraham es probada cuando ya el muchacho le dice. Ahora, la Biblia no lo dice, pero entendemos esto, por ejemplo, que cuando llegan al lugar, versículo 9, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Pongámonos a pensar esto. Construyen el altar de piedras. Dios así pedía la construcción de los altares para que ninguna estatua, ninguna escultura el hombre pudiera construir, simplemente un altar de piedra así muy simple. Pusieron la leña, pero cuando lo tiene que atar y ponerlo allí a Isaac, allí, la Biblia no lo dice, pero es claro que lo explica. ¿Por qué? Porque un muchacho de esa edad y con esa fuerza, por más que lo ates, ¿cómo estaría? ¿Vieron cómo están en algunos pacientes que no quieren ser internados en las cabezas? Yo lo he visto recientemente. Se mueven y tienen que venir 3, a veces 4 personas y darle una inyección para que se contenga y esté quietito allí en la camilla. En un altar hecho de piedra que se desmorona en cualquier momento y la leña puesta, imagínense en que Isaac podría sacudirse para querer escapar si no estaba de acuerdo. Pero esto no ocurrió. Entonces entendemos que, si bien no se dice de la fe de Isaac, él creía en su padre, en que le habrá explicado, no solamente vas a morir, va a ser doloroso, ¿sí? Pero vas a vivir también. Esto es lo que yo creo, este es el Dios que me ha llamado, es el Dios que nos ha sacado de Ur de los Caldeos. He visto cómo quemaban sus hijos a lo que era en aquel tiempo una especie de Moloch, ¿sí? Ese Dios que en sus manos tenía tal temperatura del hierro, que era como una caldera que tenía detrás, que quemaban los bebés. ¿Y por qué lo hacían ellos? Porque ellos querían prosperidad. Quemaban a sus hijos por prosperidad. Pero él explicó, nosotros no queremos prosperidad, no estamos buscando ninguna bendición especial de Dios, sino la promesa de Dios que va a ser una nación grande. Y vos sos el único que va a perpetuar esa nación grande. Por lo tanto, Dios te va a restituir. Pero tenemos que pasar y tenemos que hacer esto. Algo así pudo haber pasado en ese momento. Y nosotros sabemos que Dios no pide sacrificios humanos. Si bien estaba escrita la ley de Moisés, cuando luego fue escrita la ley de Moisés, Dios fue muy tajante en decir, no quiero ningún sacrificio humano. Lo tenemos en el libro de Levítico y de Deuteronomio. Dios odia todos los sacrificios humanos que han hecho las personas a lo largo del tiempo, las civilizaciones y los cultos paganos. Pero en este momento nosotros vemos que el sacrificio no ocurre. Sigamos leyendo. Dice el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Era ya el último segundo de esta historia, podemos decir, muy dramática. Entonces, en ese último segundo, versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Cuando decimos ángel de Jehová, lo he dicho muchas veces, pero lo repito, no es Gabriel, no es ningún otro ángel, es el mismo Cristo, el ángel de su pueblo, el ángel de Jehová. ¿Sí? Recuerden que la palabra ángel quiere decir mensajero, no que Cristo es un ángel, es la segunda persona de la Trinidad, pero los mensajes, siempre en los momentos más comprometidos de la vida de los siervos del Antiguo Testamento, estaba Cristo allí. También, si lo quieren ver como una cristofanía, nada más que en forma audible, no visible, está Cristo allí. ¿Por qué? Porque ¿cómo cambia de interlocutor? Fíjense que dice, si fuera un ángel, una tercera persona, no hablaría en primera persona. Versículo 12 dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no le rehusaste, no, dice, no me
rehusaste tu hijo, tu único hijo, vamos a decir. Este ángel que habla en primera persona es el mismo Cristo que dice, no lo mates. Sé que temes a Dios. No extiendas tu mano sobre el muchacho, 12, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me resueltas a tu hijo. 13. Entonces, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Último segundo, Dios detiene la mano. Sientes quizás el ruido, se da vuelta, apareció de la nada en un monte, es muy fácil, y un lugar medio desértico como eso, decir, bueno, hay carneros por allí, ¿por qué no lo ofrecemos en lugar de Isaac? Dios lo hizo aparecer, otro milagro, estaba enganchado así en una zarza, entonces lo trae, lo desata Isaac, ata el carnero, lo degüella, le pone fuego y se cumple el sacrificio. Estoy seguro que los dos respiraron tranquilos, diciendo, bueno, al final no hizo falta, pero lo íbamos a hacer, ¿verdad? Le habrá dicho a Isaac, sí, lo íbamos a hacer, pero no lo hicieron. Pero entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué representa esto? Dios, diría Abraham, me pidió que sacrifique a mi único hijo, pero en el último momento se arrepintió Dios. ¿O era el plan de Dios que entendamos algo más profundo de que sí iba a ocurrir? Y fíjense en el versículo 14. Tiene un nombre ese lugar. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. En hebreo, Jehová Jireh, tienen ahí en las Biblias, en las anotaciones, Jehová Jireh, Jehová proveerá. Esta historia fue contada, sin duda, a tal punto que la frase se transforma en un dicho popular. Por eso se dice en aquel momento, en el monte de Jehová será provisto. Estoy seguro que alguno que le debía algo a alguien le diría, ¿cuándo me lo vas a pagar? No sé, en el monte de Jehová será provisto, les diría. No sé, pero era un dicho popular que los judíos no vieron en su momento. Ahora veamos esto. Esta historia, o sea, esa partecita se transforma en un dicho popular. Toda la historia, desde que pasó eso, hasta que Moisés escribió el libro de Génesis, y luego del libro de Génesis, obviamente, esta historia es una de las más conocidas por el pueblo de Israel. Es una de las más dramáticas, es el orgullo del pueblo de Israel, diciendo el padre de nosotros es Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué? Porque hizo algo que Dios nunca probó a ningún ser humano con ninguna otra prueba, ni a Job, con todas las pruebas que le mandó, tuvo que asumir una prueba como esta. Por eso Job no es el padre de la fe y sí lo es Abraham. Era una historia muy conocida para ellos. Ahora, como dijimos, y la Biblia dice que esto es una figura, esto es un ejemplo. Sabemos que es el ejemplo de Cristo. Y veamos ahora, teniendo en mente lo que pasó en ese monte, que dicho sea de paso, este monte de Moriah, la tierra de Moriah, que había varios montes, se supone que son los montes que quedan fuera de Jerusalén en el tiempo de Cristo. Uno diría, ¿sería exactamente el mismo monte del Calvario? El mismo Gólgota o Calavera, son las tres formas que se le llamaba. ¿Sería el mismo monte? Podría ser. Porque el ejemplo está dado en algo que iba a ocurrir en otro monte. O en el mismo monte, pero con otra persona. Supongamos que sea o no sea el mismo monte, la enseñanza es la misma. Nosotros al recordar los hechos de la cruz, tendríamos que tener en mente los 4 evangelios en este momento, que se han predicado muchas veces y se han enseñado, y ustedes lo leen también en sus casas. Yo dije que recordemos los elementos de la subida al monte. Con Jesús, ya él la leña, ya el madero lo viene cargando por las calles de Jerusalén. Se le puso en sus espaldas madera en forma de cruz.
y él tiene que subir ese monte, pero ya tenía que ir con Simón de Cirene porque sus fuerzas físicas ya no le daban, y sube cargando la cruz. Así como Isaac sube cargando la leña. Claro, no, con Isaac está el Padre, está Abraham. Pero con Jesús también está el Padre. Él ora al Padre. Él se prepara en Getsemaní antes de ir a la cruz. En Getsemaní fue la agonía, podemos decir, de saber todo lo que pasaría en esa cruz, a pesar de saber que iba a resucitar. A pesar de saber que iba a resucitar. Entonces, en la misma cruz ocurren varias cosas. Y es acá donde entender esto es entender el Evangelio, la esencia del Evangelio. Porque la crucifixión, visto con los ojos humanos, no es entendida. La crucifixión, incluso por gente que dice tristemente que es cristiana, no es entendida. Piensan que los malos de esta película han sido los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, y en complot con los soldados romanos que dijeron crucifícalo. Y que esto fue todo un accidente que no debería haber pasado. Por eso mucha gente piensa como Pedro: Señor, no te hagas ningún mal. Y Jesús le dijo a Pedro, cuando le dijo eso, que no vaya a la cruz: apártate de mí, Satanás, porque he venido para eso, para morir en la cruz. Satanás quisiera que no vaya a la cruz. Y Satanás, para confundir a las almas, les manda un mensaje de la cruz, o les quiere hacer creer a las personas que simplemente el hecho de la cruz es un hecho injusto que sufrió Jesús en manos de gente pecadora. Y que no es el plan ideado por Dios desde antes de la creación de este mundo. Que es el plan ideado por Dios en toda la historia de la humanidad. Los judíos que tenían todos los datos, toda la base de datos mesiánica, ellos la tenían en el Antiguo Testamento. Es más, no solamente tenían todos los datos para concluir que el Mesías iba a morir y que la historia de Isaac tenía un significado más allá de Abraham, de la fe de Abraham, sino que tenía una ilustración de algo que iba a pasar con el Mesías, específicamente. Ellos no lo vieron. Y como si fuera poco, Dios le manda a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, para que no quede ninguna duda, nosotros lo tenemos en la Escritura, que está ahí en unos versículos, pero él habrá estado gritando, como era Juan el Bautista, casi todos los días, ¿sí? Primero cuando viene Jesús, y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, cuando Jesús pasaba por allí otro día, nos dice la Escritura: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si Jesús no pasaba por allí, ¿saben qué? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo vino y lo bauticé. A todos los judíos les dijo eso: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podría alguno andar pensando: ¿qué es el Cordero de Dios? ¿Qué es el sacrificio de Isaac? ¿Qué es el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento que se dio por 1450 años? Sacrificando animales, quemando animales. O sea, tenían todo el panorama del sacrificio. Y cuando el Cordero de Dios fue sacrificado, ellos no lo vieron. No lo vieron. Y uno se dice: pero ¿cómo puede ser? Yo no hubiese hecho eso. Yo me hubiese dado cuenta. No, esto es el sacrificio del Mesías, esto es el sacrificio del Cordero. Bueno, ¿lo ven los hombres hoy a esto? ¿Lo ven los que se llaman cristianos esto? Puse un video esta semana acerca del Papa. Pero para los que no tienen por ahí las redes sociales, se los comento, porque es una ilustración también cómo este hombre y la Iglesia Católica, que cae detrás de este hombre, no ven el sacrificio de Cristo. Hubo un niño que se acercó al Papa, estaba, no sé, en esos momentos de preguntas y respuestas de parte de la gente, de los niños creo que eran. Y este niño lloraba y no podía, porque tenía la voz quebrada, emitir por medio del micrófono su pregunta al Papa. Entonces lo hacen acercar en medio de todos sollozos y bueno, estaba muy triste este chico. Entonces el Papa le dice que le hable al oído cuál es su pregunta. Lo abraza, bueno, la gente lo aplaude, como sabemos. El niño se sienta y el Papa dice que bueno, que el niño le permitió
contar en público cuál era su pregunta. Y él va a dar respuesta en público. La pregunta del niño fue esta. Mi padre era ateo, él murió. ¿Está en el infierno? ¿Por qué creen ustedes que lloraba el niño? Porque suponía que estaba en el infierno. No, él no tenía una falsa esperanza de que estuviera en el cielo. No cree en Dios. Lógica conclusión, el niño no estudiaba teología, no estudiaba en el Instituto Spurgeon, pero él sacaba como lógica conclusión de que estaba en el infierno. Pero vamos a preguntarle por las dudas. Le habrá dicho la mamá al vicario de Cristo en la tierra, vicario de Dios en la tierra, al Papa, es el título que arrogante se pone, ¿sí? El representante de Dios en la tierra, el que puede hacer los negocios. Vamos a preguntarle a él qué nos va a decir la palabra justa y vamos a saber si te quitas la angustia de esto de que tu padre está en el infierno o no. Bueno, ¿cuál fue la respuesta básicamente? Una respuesta un poco ambigua, pero comenzó con esto. Y la verdad, no sé si el chico en ese momento se lo dijo, ahora que lo pienso, o esto estaba todo preparado y montado, pero no importa. La cuestión es que dijo que ese padre que era ateo bautizó a 4 hijos, o sea, sus hermanitos, y él, ¿sí? O sea, no creía en Dios, no creía en la Iglesia Católica, obviamente, bautizó a los 4. Entonces dijo, era un hombre bueno, bravo, dice el Papa en italiano, era un hombre bueno porque bautizó a sus 4 hijos. Y le pregunta a la gente, ¿y qué hace Dios con sus hijos? También refiriéndose a este hombre como un hijo de Dios en forma general. Dios abandona a sus hijos y toda la gente a coro le grita, no, Dios nos abandona a sus hijos. Entonces, le dice, ahí tenés la respuesta, le dice a este chico. Y le dice otra herejía para ya terminar de hacer todas las herejías posibles en ese momento, decir, habla con tu papá, o sea, comunícate con un muerto. No sé si lo habrá dicho pensando en el purgatorio, que podía salir de ahí, o que estaba en el cielo, pero de todas formas no podemos comunicarnos con los muertos, ¿verdad? O sea, esta fue la respuesta del representante, entre comillas, de Dios en la tierra. Y una de las cosas, de todas las cosas malas que dijo, ¿saben qué es lo más trágico de todo esto? Que ese niño va a crecer con la idea de que va a ser salvo por obras, pero que no necesita un mediador, que no necesita un sustituto que muera por sus pecados. Eso fue lo más trágico de esto. Porque supongamos una respuesta que podía haber dado un pastor evangélico, no, está en el infierno. ¿Sí? Bien. Y se olvida de predicar el evangelio. Era la oportunidad para predicar el evangelio. Obviamente esta persona no es asombro que no lo haga porque no cree en el evangelio. Y como dice la Biblia, si un ciego guía a otro ciego, ¿qué pasa? Los dos caen en el hoyo. El Papa está ciego y guía a la religión católica y los que quieran seguirlo van a caer en ese hoyo de la incredulidad. La cuestión era esta. Y que a veces los mismos evangélicos cuando ven ese video y ven esa, no critican, diciendo, no se habla de que no podemos ir al cielo simplemente porque creamos que Dios exista, sino que necesitamos un sustituto. Supongamos que el padre no era ateo, que era teísta, creía en Dios. Ustedes saben que los teístas van al infierno también. O sea, ¿creer en Dios te lleva al cielo? No. Los demonios creen en Dios y tiemblan, y eso no lo hace estar en el cielo. Lo que te lleva al cielo es creer en Dios, ¿sí? Porque el que se acerca a Dios, dice la Biblia, tiene que creer que Él existe. Pero saber que estamos enemistados con ese Dios. Saber que estamos en pecado y separados de ese Dios. Y que si Dios inició la reconciliación, tengo que verlo a través de Jesucristo. Él tomó la iniciativa, no yo. Él tomó la iniciativa de enviar a su Hijo Jesucristo a morir en el lugar del pecador. Cualquier pecador que pone su fe en Él es salvo. Lo sabemos por el contexto más amplio de la Escritura, que Cristo amó y se entregó a sí mismo por la iglesia. O sea, el número de los elegidos desde antes de la fundación del mundo y el Cordero preparado desde antes de la fundación del mundo, en esa transacción llevada en la cruz de morir sustitutamente por esos pecadores que tomó de la humanidad, pagó el precio de esos pecadores elegidos y esos son la iglesia. Cuando decimos que pagó el precio de esos pecadores, estamos hablando de los creyentes del Antiguo Testamento que esperaban el Mesías, como de los creyentes del Nuevo Testamento que ya creen en el Mesías revelado, muerto en la cruz, resucitado y ascendido.
Ahora, al ir a la cruz, tenemos que entender que la sustitución ocurre esto. Dijimos que había 3 elementos, ¿verdad? La leña, ponemos un símbolo de la cruz. Pero el Padre, en el caso que llevaba Aarón, llevaba el cuchillo y el fuego. Nosotros tenemos que Jesucristo fue crucificado. Anterior a eso ya estaba lacerado su cuerpo por, golpes de puño, por latigazos con vara y por la corona de espinas. Y en ese mismo momento de la crucifixión, los clavos entrando por sus manos y sus pies. Y como alguien dijo por ahí, puesto en una especie de altar vertical. Un altar vertical es la cruz, ¿sí? Ahora, el cuchillo, el hierro que traspasa la carne y hace salir la sangre, es simple de interpretar. Lo más difícil de interpretar es el fuego. Y hay un elemento ahí activo. Porque el fuego no lo toma en las manos el mundo, no las toma en su mano el diablo. O sea, no es el diablo ni el mundo el que carga los pecados de Cristo sobre él en la cruz. Si nosotros vamos a Isaías 53, ustedes pueden tenerlo a esto como siempre una consulta, ¿no es cierto? Hay varios versículos del capítulo de Isaías 23, pero quiero que en este versículo tan conocido como mesiánico, como que anuncia sacrificios de Cristo, ver el énfasis que hace que Dios carga sobre él. Dios es el que enciende ese fuego, ¿sí? Dios es el que consume, podemos decir, ese fuego en la cruz. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el versículo 6, dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Unos versículos antes dice, versículo 4, fue herido de Dios, o puede ser también por Dios, ¿sí? Pero el causante, el agente de ser herido es Dios. Versículo 10, fue Jehová el que quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Sí? Fue Dios el que inició esto. O sea, sí, los romanos y también algunos de los judíos que le pegaron causaron sus heridas externas. Ahora Dios es el que carga el pecado de todos nosotros y hace lo que se llama esa sustitución. El pecado mío, en vez de castigarme a mí, lo pone sobre Jesucristo y castiga a Jesucristo en lugar mío. La vida justa de Jesucristo, porque si fuera así simplemente estaríamos perdidos, o sea, se nos sale el pecado, pero estamos así desnudos, podemos decir espiritualmente, Dios nos viste con la justicia de Cristo, que es su vida santa en la cruz. Entonces, cuando entendemos que Dios hizo eso, Dios hizo la sustitución, es cuando una persona puede entender lo que es Jehová Jireh, que es Jehová proveerá. El mensaje del Evangelio es Jehová proveerá. Recién vimos la contestación del Papa, dice, no importa, no habló ni de la cruz de Cristo ni de Cristo, no pasó nada en ese monte para él. Y cuando le preguntas a un evangélico, ¿y vos cómo vas a ir al cielo? Y esto no me canso porque lo estoy haciendo siempre, a veces con las personas que encuentro o que se comunican por el Instituto Bíblico que tenemos en línea. ¿Cómo pensás que va a ir al cielo? Y bueno, yendo a las reuniones, haciendo la voluntad de Dios, portándome bien. Un desprecio absoluto por Jehová Jireh, por Jehová proveerá. No lo conoce, no lo sabe. Entonces yo tengo que preguntar. Quiero que estar seguro completamente de cada uno de los que está aquí, que comprende qué quiere decir Jehová proveerá. Quiero que no quede ni un rastro de duda de ninguno de los que estamos aquí. ¿Qué significa esta historia cuyo final es Jehová proveerá? Quiere decir esto, que no tenés que hacer nada más que creer. Dios pide para salvación no obras que son como trapos sucios delante de él. No esfuerzo, sino rendición incondicional
poniendo la fe en su Hijo Jesucristo y reconociendo que el que proveyó para mi salvación es Dios y que yo no puedo proveer nada, ni siquiera un 1%, absolutamente nada para mi salvación. Ese es el mensaje principal del Evangelio, que se diferencia de toda religión del mundo y de todo mensaje del mundo. Y que aún aquellos que tienen el cristianismo en sus bocas ignoran Jehová Jireh, Jehová proveerá. Ignoran el monte del Calvario, ignoran la sustitución. Que ninguno de aquí ignore eso. Termino con 2 cuestiones más. Entonces, si alguno de aquí todavía no entendió esto, tiene que pensar esto hoy. Para acercarse a Dios, la Biblia nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que pedirle a Dios, rogarle, dame la fe para creer en ti y ver lo que no veo del Calvario. Porque cuando vemos lo del Calvario como es realmente con los ojos de la fe, decimos, está todo hecho. Cuando leemos la parábola de las bodas, es decir, el rey dijo, está todo preparado, no tienen que hacer nada, venir a comer solamente. Está todo preparado. Entonces, si hay alguno que no conoce a Cristo en el sentido de que todavía sigue aportando esfuerzos para ganar la salvación, abandone toda esperanza de esfuerzo y crea en la provisión de Dios, que es completa y perfecta. Segundo punto. Los creyentes tenemos que ver la gloria de este intercambio. O sea que el Señor, a través de cada mensaje, lectura o video, porque no es cuestión de aprender teología, no es cuestión de decir, esta ya me la sé, este cuento, ya sé cómo termina, cómo empieza. La capacidad de asombro, cuando lo tomamos humanamente, eso acaba. Cuando decimos, bueno, ya me sé todas estas cosas. Pero venimos a adorar a Dios acá, en esta mañana. Y adorar a Dios significa esto. Para adorar a Dios yo tengo que tener conciencia de quién es Él y conciencia de lo que hizo. Y solamente puedo adorar a Dios a través de los ojos de la fe. Entonces cada vez que abrimos la Escritura, cada vez que la exponemos, y aún cantamos un coro una canción tan bonita como en el Monte Calvario, o como que cantaremos al final, Glorioso Intercambio, aún esas canciones que nos hablan de la Escritura pueden ser transmitidas a Dios como adoración a través de los ojos de la fe. Hermanos, si no venimos con los ojos de la fe abiertos al culto, el culto no será de bendición para tu vida. Pasará como una reunión más, un domingo más que tachás en el calendario. Pero cuando cada semana nuestra alma cae en adoración y vemos un aspecto más de ese glorioso intercambio, un aspecto más de ese Jehová proveerá, es cuando espiritualmente nuestra alma se renueva. No saldremos de aquí renovados cada domingo si cada domingo no contemplamos y vamos al Calvario. Cada domingo damos un paseo, damos un tour, que no nos cansamos de ir a ese lugar espiritual, ¿no? No nos cansamos de ir. A veces parecemos que lo vemos muy lejos, no entendemos las cosas. Oímos susurros en la cruz, pero no entendemos bien. Vamos acercando y vemos los diálogos que nos dice la Biblia y entendemos qué pasa allí. Y vamos conociendo más de Jesús. Vamos comprendiendo más del amor de Dios, más del juicio de Dios. El puñal de Abraham fue, no le hagas ningún daño. Pero Dios bajó, Dios el Padre, su puñal sobre su Hijo Jesucristo. Él es Dios, ¿no siente lo mismo? Dios también, en ese momento, mostró lo que realmente es la cruz de Cristo. Es un drama divino y humano. El Hijo de Dios, la única forma que puede sufrir y ser muerto es tomando humanidad. Y lo hizo. Y así como Abraham pensaba que lo iba a restituir, era un ejemplo de que al tercer día Cristo iba a resucitar. Yo pongo mi vida de mi propia voluntad, dice Cristo. Tengo el poder para poner y para volver a tomar. Y también recibí este mandamiento de mi Padre lo sabe. Pero tenemos que pasar ese momento agónico
el momento, hasta que el padre tiene que decir, el hijo tiene que decir al padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos esa expresión. Pero podemos ver siempre ese glorioso intercambio. Y como último punto, tercero, para terminar, ¿cuántos no saben de este intercambio? ¿Cuántos que pensamos que porque ir a una iglesia o porque saben de Cristo, porque leen la Biblia, pero vos preguntale siempre, ¿cómo te salvás? Si agarra con alguna idea que no es la sustitución, no conoce el Evangelio. Tenemos un campo para cosechar. Tenemos un campo que sabe de Cristo de oídas y que nosotros podemos llevarle el mensaje de salvación, el mensaje de la sustitución. Hermanos, que Dios primero cause en nosotros el impacto de la emoción, porque necesitamos también, eso no podemos tomarlo fríamente, necesitamos el impacto de la emoción, ¿sí? Y de saber qué pasa con Cristo en la cruz. Que realmente sea para nosotros esa buena noticia que escuchamos un día, siga siendo buena noticia, porque si no tendríamos intenciones de compartírsela a otra persona que no la sabe. Que Dios nos ayude en esta mañana a que esto se pueda cumplir en nosotros. Dios continuará hablando, aún no terminamos la reunión, seguimos adorando ahora, cantando una canción, pero que Dios impacte en nuestro corazón para que nosotros llevemos este mensaje a otras personas que no lo conocen. Que el Señor nos bendiga.